Dale un aplauso al Señor, Dios les bendiga mucho. De verdad que disfruto mucho estas series, capítulo a capítulo. Creo que no sé cuántos vinieron hoy dispuestos a aprender, pero creo que hoy vamos a aprender muchísimas cosas, amén. Y es uno de esos capítulos muy ricos y que yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas, y vamos a aprender muchísimas cosas que incluso nos van a ayudar a entender mucho la palabra de Dios, incluso muchas cosas de la actualidad. Entonces es importante este capítulo que tenemos hoy por delante, amén. Ya sabemos en la serie que estamos, capítulo a capítulo, que es el estudio exegético de diferentes capítulos de la Biblia. Dame uno, por favor. Importantísimo hoy esta lámina, porque sabemos ya lo que es una exégesis bíblica, que es un método de interpretación de textos sagrados, amén, que busca determinar el significado original del autor o que el autor pretendía comunicar. Pero hoy vamos a considerar muchísimo, y créame, vamos a considerar muchísimo el contexto histórico y cultural del pasaje que vamos a estudiar. Entonces tenga eso en mente, que en nuestra exégesis hay algo muy importante, y es el contexto histórico y cultural que está ahí encerrado en ese pasaje. Así que tenga eso en mente para, por supuesto, el objetivo es interpretar interpretaciones, no tener interpretaciones erróneas, y asegurarnos de la comprensión precisa del mensaje. Dame uno. Hoy vamos a hablar de Juan capítulo 4. La semana pasada estuvimos compartiendo el capítulo 3 y hoy vamos a continuar ese capítulo 4 que tiene muchas riquezas. Importante, hermano, mire, recuerda que la semana pasada dijimos que Juan es un libro escrito en Éfeso y hablamos más o menos de la fecha, que era para futuros lectores, pero lo más importante de esto es entender cuál era la finalidad de Juan cuando escribió este evangelio, cuando escribió este libro. Eso es muy importante, porque siempre tenemos que tener en cuenta por qué fue escrito el libro, para nosotros poder tener en cuenta de qué viene hablando el autor. A veces tenemos que ver el contexto del pasaje, a veces del capítulo completo y a veces incluso del libro. Y mira lo que dice: la finalidad era que el lector crea en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Amén. El capítulo Juan 20, 30 al 31 nos dice exactamente esto, nos da luz a cuál era la finalidad de su libro. Dice: Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores, pero no están escritas, dice Juan, en este libro. Sin embargo, estas se escribieron para que usted crea en Jesús, o crea que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida eterna. Amén. Desde la semana pasada usted recuerda la conversación con Nicodemo, y teníamos en mente entonces que en esa conversación esto era lo que Juan quería mostrar. No solamente a Jesús como un profeta, no solamente a Jesús, como le decía Nicodemo, como un maestro, sino que quería mostrar a Jesús como lo que realmente es: el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Ahí está el versículo más famoso de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, amén, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es importante, porque vamos a ver el capítulo 4, que usted tenga esto en mente en este estudio. Y recuerde, el contexto cultural es muy importante en este histórico, y cultural es muy importante en este capítulo. Capítulo 4. ¿Cuál es el contexto del capítulo 4? Al igual que el capítulo 3, es un encuentro. Es una conversación que tiene Jesús con una persona. Pero recuerde que en el capítulo 3 dijimos que él tuvo una conversación con este fariseo llamado Nicodemo, el cual vino a él, y en contraste totalmente con esta mujer, porque el capítulo 4 ocurrió poco después. Y cuando él fue a Nicodemo, Nicodemo era un fariseo, dice la Biblia que era un hombre religioso. De hecho era un hombre de buena posición económica, era un hombre muy conocido en la época y de buena reputación. En contraste, Jesús habla con Nicodemo, pero en contraste a este capítulo, Jesús comienza y busca a él. Recuerda que Nicodemo vino a Jesús, pero aquí Jesús fue a la mujer samaritana. Y cuando Jesús fue a donde estaba esa mujer, a ese encuentro que se dio en un pozo, usted conoce lo que ocurrió. Jesús va a una mujer que, en contraste con Nicodemo, más bien era una mujer que era de una reputación
un poco dudosa, tal vez una mujer no muy apreciada entre su pueblo. ¿Por qué, pastor? Usted lo ha leído, había tenido 5 maridos, ya ahora el que tenía no era el de ella, y era una mujer que realmente, de hecho, de un pueblo, del pueblo de samaritanos, que eran enemigos de los judíos. Entonces era un contraste completamente diferente hablar con Nicodemo que hablar con esta mujer. Entre judíos y samaritanos no se hablaban, aparte que no se hablaban. Jesús, como un rabino, un judío, hablar con una mujer a solas. Entonces todas esas cosas eran delicadas, pero vemos que Nicodemo viene a Jesús, pero aquí vemos, tenga eso en mente, porque lo que queremos descubrir es qué quiso enseñarnos Juan el Espíritu Santo a través de Juan cuando se escribió este capítulo. Y vemos que Jesús se acerca a este pozo entendiendo de que esta mujer iba a estar ahí. Ya vamos a ver por qué. Una mujer que tal vez no se hubiese podido dar en el contexto religioso jamás esa conversación, pero Jesús tenía un propósito con esa conversación, y Jesús tenía un propósito con todo lo que ocurrió en este capítulo 4 de Juan. Amén. ¿Por qué dice? Lo primero que nos dice es que es una mujer samaritana, la cual necesitaba, al igual que su pueblo, un salvador. Esta mujer estaba necesitada de realmente cambiar su vida y mejorar su vida. Y su pueblo, por supuesto que sí, ya vamos a ver todo lo que ocurría. Pero me dice que es samaritana, ¿por qué? Por lo mismo que la semana pasada dijimos que nos decía un maestro de la ley fariseo. Recuerda, dame uno, que existían diferentes religiones. Entre los judíos estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios, los celotes. Y dentro de los descendientes de Israel estaban los samaritanos. Amén. Ellos pertenecieron en determinado momento al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. Todo eso lo vamos a ver hoy como contexto para ver la importancia de esta conversación y la importancia del propósito, por qué Jesús se acercó a ese lugar y por qué le era necesario a Jesús ir y llegar a ese lugar. Amén. Entonces vamos a comenzar. División del capítulo, versículo del 1 al 38. Jesús en esta ciudad importantísima que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué esta ciudad Samaria es tan importante? Amén. Versículo 39 al 42. La conversión de los samaritanos. Créame que esta es la idea central de este capítulo, se lo adelanto. Hubo una conversión ahí de samaritanos, por eso Jesús instruye o va a buscar esta conversación. Y el versículo 43 al 54 habla de una sanidad del hijo de un funcionario importante. Amén. Así está dividido el capítulo. Es muy sencillo, pero tiene cosas muy interesantes que estudiar. Dame uno. Enseñanzas del capítulo 4. Jesús muestra su intención en dar el primer paso para salvar al necesitado. Importante. Jesús muestra su intención siempre para llegar a la persona que lo necesita. Jesús presenta la salvación a los samaritanos, otra enseñanza que vemos aquí. Y lo otro que dice Jesús en medio de esta conversación, que vamos a verla hoy, dice: mi comida es hacer la voluntad y terminar la obra de mi Padre. En otras cosas vemos, en medio de estas conversaciones que están ocurriendo, los discípulos llegan y le dicen: Señor, come, no has comido. Y él dice: mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Por lo que estaba ocurriendo, que lo vamos a ver más adelante. Y Jesús sana a distancia, mostrando su poder y misericordia. Todas esas enseñanzas están ahí. ¿Por qué está este mapa? ¿Por qué está todo esto? Todo eso lo vamos a ver. Dame uno. Juan 4, son 54 versículos, los cuales son pasajes largos, así que no los vamos a ver uno por uno, sino por pasajes. Amén. Seguimos. Llegamos. Juan 4, 1 al 5. Jesús, mira cómo empieza esto. Súper interesante. Dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado. Recuerda que los fariseos era la religión donde venía Nicodemo, y él sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. ¿Dónde estaba Jesús? De hecho, él dice que se fue de Judea y volvió a Galilea. O sea, que él estaba en Jerusalén, él estaba en Judea. Y los fariseos se enteraron de que Jesús, en todo lugar donde llegaba, la gente creía en él. La gente llegaba a donde él estaba, se convertía y se empezaron a bautizar. Y eso, por supuesto, prendió la alarma de los fariseos. Por eso comienza diciéndome eso. Porque prende la alarma de los fariseos, porque se entera y dice: si Juan hacía discípulos, este hombre hace más discípulos y bautiza más gente que Juan. No sabemos qué ocurrió, no sabemos qué alarma se prendió, pero lo cierto es que Jesús entonces decide irse
de Judea a Galilea. ¿Por qué? Porque los fariseos se habían enterado de que la gente estaba creyendo en él y hacían más discípulos. El versículo 2 me aclara y me dice, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino los discípulos. Amén, no era Jesús quien bautizaba a estas personas que creían, sino los discípulos de Jesús los que bautizaban a estas personas. Pero mira lo que dice, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. O sea, iba de un lugar de donde él estaba a su tierra. Amén. Y dice, en el camino, muy importante, en el camino tenía que pasar por Samaria. Reina Valera dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Porque quedaba de camino, porque él iba a continuar haciendo discípulos y predicándole a la gente en este lugar. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Mucha gente dice que era necesario por algo que vamos a ver aquí. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, cerca que el campo que le dio Jacob a su hijo José. Amén. Entonces vamos a ver lo que muchos interpretan de este versículo. Dame uno, por favor. Este es el mapa de Israel. Aquí dice Israel hasta the time of Jesus. ¿Viste? Israel en el tiempo de Jesús. Amén. Entonces vemos aquí que cuando vemos que Jesús estaba, ubíquese conmigo, Jesús estaba en Judea, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que los samaritanos se dieron cuenta que él estaba haciendo muchos discípulos y él tenía que llegar a Galilea. Entonces, ¿dónde estaba ubicada Samaria? Samaria se supone que estaba ubicada por supuesto, al norte de Judea y al sur de Galilea, ¿verdad? Dame uno. Jesús estaba aquí, dame otro. Y tenía que emprender el viaje, por supuesto, a Galilea. Entonces, ¿a dónde iba Jesús? A Galilea, y tenía que pasar ¿por dónde? ¿Por qué? Dame uno, porfa. Él tenía que pasar por Samaria. Y mucha gente dice, bueno, claro, él tenía que pasar por Samaria porque Samaria estaba en la ruta que realmente estaba entre Galilea y Judea. Entonces le era necesario a él pasar por Samaria. Sin embargo, por eso es importante que nosotros entendamos los contextos culturales, inclusive históricos de los pasajes, para nosotros entender si realmente le era necesario porque le quedaba de camino o le era necesario porque él tenía un propósito con su ida a Samaria. Él tenía que pasar por Samaria porque era necesario que él hiciera algo en Samaria, o es que Samaria le quedaba de paso. Dame uno. Mira, vamos a ver este mapa también. Dame uno, porfa. Aquí estaba Jesús, Jerusalén. Jesús tenía que ir, por supuesto, ya lo sabemos, dame otro. Jesús tenía que ir a Galilea, por supuesto, y tenía que pasar por Samaria. Amén, dame otro, por favor. Ahora, mira, presta atención a esto. Esto, yo no sé si se ve bien desde allá, pero esto que tú ves aquí, la ruta que está en verde, hay una ruta que está en rojo y hay una ruta que está en blanco. ¿Sí lo ven? Hay tres rutas ahí. Y mira lo que realmente es el contexto de esta ruta que tenía que existir. Dame uno. Bueno, esa ruta en blanco te la coloqué en negro para que la vieras mejor. Dame uno. Mira lo que dice. Las rutas, escucha esto, más utilizadas eran marcadas ¿en qué? En verde. Esta ruta era la ruta más utilizada. Recuerda, este es el camino de Emaús, lo que se llama el camino de Emaús. Los judíos, cuando iban a su tierra, iban de Jerusalén a Galilea, ellos se iban por esta ruta. Era la ruta principal que ellos tomaban y tenían otra ruta alternativa, que es lo que dice aquí, principalmente en verde y en rojo como segunda opción, porque aquí tenían que atravesar diferentes puertos. Entonces, sin embargo, cuando tenían cosas que hacer en los puertos, ellos se iban por esta ruta o se iban por esta ruta. Esta ruta, la ruta en blanco, que ahora está en negro, era la ruta más directa para que ellos llegaran. Pero ¿por qué no la tomaban? Mira lo que dice. ¿Cómo? Eran enemigos y mira lo que dice. Ya que estos debían atravesar puertos, aunque no eran las más directas, eran las más seguras por los problemas sociales y políticos entre judíos y samaritanos. En otras palabras, la ruta marcada en blanco no era casi nunca utilizada por los judíos de la época, a menos que fuese extremadamente necesario. Si no era necesario,
No era necesario que Jesús pasara por esta ruta. No es porque él estaba apurado, no es porque era la más cerca, no es porque le provocó. Era simplemente, y cuando vemos esto y sabemos el contexto, nos damos cuenta cuando seguimos leyendo el texto de que Jesús tenía un propósito. Dile al que está a tu lado, un propósito en Samaria. Jesús le era necesario pasar por Samaria, no porque era más fácil. Le era necesario pasar por Samaria porque había algo en su corazón que él tenía que hacer en Samaria. Había un propósito que incluso viene del Padre, y ya lo vamos a estudiar todo y lo vamos a leer, por lo que Jesús tenía que ir a ese lugar. Entonces, Jesús necesitaba pasar por Samaria. ¿Por qué? Dame uno, please. Mira lo que dice, estudiando el contexto histórico. Importancia de Samaria para Dios como parte de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos realmente de los que estamos aquí podemos decir, yo sé cuál es la importancia de Samaria? Yo conozco esa historia. Yo sé por qué los samaritanos y los judíos no se hablaban. Yo sé por qué los samaritanos y judíos incluso tenían problemas. Si no lo sabemos, entonces hoy lo vamos a ver. Porque es importante que entendamos para saber qué fue lo que motivó a Jesús a pasar por Samaria y cuál era la obra que Jesús tenía que hacer en ese lugar. Amén. Entonces vamos a verlo para todo el que no ha entendido o no conoce este contexto histórico. Empieza en Primera de Reyes, imagínate, capítulo 11 del 9 al 13. Mira lo que dice. Mira cómo empieza esto. Yo te voy a contar toda la historia. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible, pero yo te voy a contar toda la historia para que tú entiendas lo que aquí ocurrió. Mira lo que dice. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Versículo 11. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente, mira lo que le dice Dios a Salomón, ciertamente te arrancaré el trono, se lo daré a uno de tus siervos. ¿A quién le está diciendo esto Dios? A Salomón. Salomón era el rey de Israel en ese tiempo y Israel estaba compuesto por 12 tribus. Las 12 tribus de Israel que habían sido formadas, que Josué conquistó, amén, que eran los 12 hijos de Jacob. Y entonces, ya ellos tenían sus tierras, ya ellos tenían sus reinos, ya ellos tenían sus tribus. Y el rey sobre todos ellos era Salomón. Dios ve que Salomón hace las cosas mal y le dice, te voy a arrancar el reino, porque has hecho lo malo delante de mí. Pero mira lo que le dice, te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos, pero por amor, escucha esto hermano, porque esto es importante, por amor a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a David que le iba a dar el trono a su hijo, se lo había prometido, y dile que está a tu lado, Dios cumple sus promesas. Y Dios dice, yo amo tanto a David que incluso no lo voy a hacer mientras tú vivas, pero se lo voy a quitar a uno de tus hijos. Entonces mira lo que aquí está pasando. Pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Versículo 13. Y aún así no le quitaré el reino entero. ¿Cuántas tribus eran? No le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David. ¿Y por amor a qué? A Jerusalén. Amén, mi ciudad, que dice allá mi amor, que no lo... Mi ciudad escogida. Entonces, Dios le dice, te voy a quitar el reino a tu hijo, se lo voy a quitar, pero le voy a dejar una tribu. ¿Por amor a quién? A mi siervo David. Y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Fíjate lo que aquí está pasando. Seguimos, pastor, no me deje así, cuénteme más. Mira lo que dice. Cierto día, mientras Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? Dame uno, para que entendamos esta historia. Era un oficial y era siervo de Salomón. En otras palabras, si ya tú conoces la historia y si no la conoces, era a quien se le iba a entregar el reino. ¿Qué hace Dios? Levanta un profeta, va caminando, Jeroboam va caminando, un profeta va caminando y mira lo que ocurre. Jeroboam salía de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo. Cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos
toma 10 de estos pedazos porque el Señor Dios de Israel dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, lo que ya le había dicho al mismo Salomón. Y te daré a ti, ¿cuántas? 10 de las tribus. Sígame hasta aquí, por favor, para que entendamos todo esto. A ti te voy a dar 10 de las tribus. A Salomón, a su hijo, a su descendencia, solo le quedarán 2. Le había dicho una, que era la tribu de Judá, pero recuerda que Benjamín era su hermano menor. Y entonces la tribu de Benjamín también quedó ahí con la tribu de Judá. Y dice, pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. En otras palabras, una división donde ahora Jeroboam iba a ser el rey de 10 tribus imagínense, de las 12 tribus de Israel, Jeroboam iba a ser rey ahora de 10 tribus y el hijo de Salomón solamente de una tribu, en este caso de 2. Mira lo que sigue pasando, dámelo. Primera de Reyes, entonces estamos en el 11, 42 y 43. Salomón, dice, gobernó en Jerusalén a toda Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego que muere Salomón, entonces Salomón llega y dice, bueno, yo voy a ser obediente a Dios y le voy a entregar el reino a mi siervo, porque así lo dijo Dios. No fue así. Él le entrega el reino ¿a quién? A su hijo, a su sucesor. Por supuesto que trae eso trae un conflicto, una guerra entre las tribus, una guerra entre las personas, entre el que quería gobernar y el que Dios había decidido que gobernara. Cuando Salomón se entera, estando vivo, por supuesto, cuando Salomón se entera de que Dios le había hablado a Jeroboam, buscó matarlo. Y Jeroboam tuvo que irse a Egipto, tuvo que irse a otro lugar porque Salomón no aceptó que ya el poder no era de él, que ya él no iba a seguir reinando. Y no aceptó, y él pensó que tal vez matando a la persona a quien se le había dado la profecía, entonces su hijo iba a seguir reinando. Pero Dios, cuando dice una palabra, dile que está a tu lado, esa palabra se cumple. Amén. Entonces aquí vemos que Salomón llega y dice, muere y se le entrega el hijo a Roboam. ¿Quién es Roboam? Dame uno. Ya tenemos el otro rey, el hijo de Salomón, que perdería el trono. Amén. Entonces tenemos 2 nombres. Jeroboam, el siervo de Salomón, que recibiría el reinado de Israel o de las 10 tribus. Y Roboam, el que recibiría o continuaría siendo el rey de ¿qué tribu? De la tribu de Judá. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Seguimos entonces. ¿Qué pasó después? Dame uno. Mira lo que dice. Ya estamos en el capítulo 12. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído. ¿Por qué? Porque el rey Roboam fue un rey que se acercó al pueblo a él y le dijeron, mira, tu padre nos puso muchos impuestos muy fuertes. ¿Qué vas a hacer tú? Y él llegó y dijo, bueno, habló con sus consejeros y los consejeros le dijeron, bueno, diles que ahora el impuesto será más fuerte todavía. Y que si el papá los trató con látigo, tú los tratarás con escorpiones. O sea, un consejo, por supuesto, extremadamente malo. Cuando Salomón le dice eso al pueblo, el pueblo se enoja. Y mira lo que pasa. Cuando Roboam le dice eso al pueblo, el pueblo se enoja. Y mira lo que pasa. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿Usted se está dando cuenta de lo que está pasando aquí? David era descendiente, su descendencia era de la tribu de Judá. Y todas las demás tribus dijeron, ¿y nosotros qué tenemos que ver con David? O sea, ¿por qué tú tienes que ser rey de nosotros? Si nosotros no tenemos que tener nada que ver con el rey, con David y con el hijo de Isaí. No tenemos nada que ver con él. Nosotros tenemos otro descendiente, nosotros tenemos otra gente y ya no queremos que nos sigas gobernando. Eso se entró en el corazón de las tribus de Israel porque ya Dios lo había dicho de esa manera. Mira lo que sigue pasando. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad del hijo de Isaí. Mira lo que le dijo, Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Qué dijeron todos ellos, las 10 tribus de Israel? Todos a sus tiendas. David, provee tú para tu casa. En otras palabras, le dijeron a Roboam, ya tú no eres nuestro rey. Provee tú para la casa de David, porque ahora nosotros buscaremos otro rey. Es tremendo lo que aquí estaba pasando, pastor, que tiene todo eso que ver con Juan. Ya lo vamos a ver. Mira lo que dice. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy.
Israel se apartó de la casa de David. La casa de David era el reino de Judá. Amén. Dice el versículo 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, Jeroboam vio el revuelo y volvió, y dice, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiera la casa de David, sino solamente la tribu de Judá. ¿Estamos claros hasta aquí lo que pasó? ¿Sí estamos claros? Amén. Dámelo. Dame uno, porfa. Mira lo que sigue diciendo. Ahora Jeroboam se va, usted lo conoce, a la parte de arriba, a la parte del norte, a reinar con sus 10 tribus. Y Judá, por supuesto, queda en la parte de abajo, donde estaba Jerusalén. Judá queda abajo, Israel queda arriba. Y entonces Jeroboam comienza a hacer lo malo delante de Dios. Mira lo que hizo Jeroboam. Jeroboam no llegó y dijo, bueno, ahora vamos a honrar al Dios poderoso que me levantó como rey entre ustedes. No, mira lo que hizo. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. La montaña de Efraín llegó a ser la capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo ciudad, hasta ese momento Jeroboam no tenía ciudad. Y él dice, si no tengo ciudad, entonces ¿qué pasa? Que la gente para ir a adorar, se van a ir a adorar a Jerusalén. Recuerda esta conversación que tuvo la mujer y le dijo, epa, ¿cómo es esto? ¿Por qué tus padres adoran allá y nosotros aquí? ¿Quién tiene la razón? Viene de todo este contexto. Jeroboam llega y dice, si yo no tengo ciudad y está escrito que la gente tiene que ir a adorar a Jerusalén, entonces mira lo que él piensa en su corazón, si no tengo ciudad, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Rehoboam de Judá. En otras palabras, ellos, su corazón quedará cautivo cuando honren en Jerusalén, y cada día ellos van a seguir siendo leales a Rehoboam y se van a apartar de mí. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Mira lo que hizo Jeroboam. Y dice, y a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo las recomendaciones de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, Israel, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. ¿Estás viendo lo que aquí está pasando? Estos son los dioses. Por eso esta mujer samaritana adoraba en un lugar y los de Jerusalén en otro. Pero ya vamos a ver por qué es. Entonces le dijeron, estos son los dioses. Y Jeroboam llevó al pueblo completamente a lo que es la idolatría y a decirle, ya va, no fue Jehová tu Dios, no fue Dios que te sacó de Egipto, aquí está el Dios que te sacó de Egipto. Pusieron 2 becerros de oro, uno en un lugar y uno en otro que era de donde que limitaba a su pueblo, y la gente solamente iba a adorar a esos 2 lugares, mientras que los de Judá seguían adorando ¿en dónde? En Jerusalén. Amén. ¿Estamos claros en este contexto? Seguimos entonces. Mira lo que dice, Primera de Reyes 16. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después Omri, mira lo que dice, compró por 78 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria. A su dueño Semer construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Entonces Omri, que siguió reinando después, por supuesto, de Rehoboam, en aquel lugar, ahora construye un lugar para darle una ciudad a aquellas personas que no tenían ciudad. ¿Y cómo llamó a esta ciudad? Samaria. Y esta ciudad llamada Samaria es de donde provenía la mujer de Juan 4. Por eso la Biblia nos dice que ella era la mujer samaritana. ¿Ya estás viendo la relación? Entonces mira lo que dice. Sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de ¿quién? De Jeroboam.
Hermano, mira, ¿qué nos está diciendo hasta aquí todo esto que hemos visto como contexto cultural? Que Samaria era una ciudad que se había apartado de Dios, aunque pertenecían al pueblo, a las tribus de Israel, al pueblo de Israel. Era una ciudad donde sus habitantes se habían apartado del Señor. Y cuando sus habitantes se habían apartado del Señor, ¿por qué? Por seguir las instrucciones de ese rey que habían nombrado. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que ahí reinaba la idolatría, reinaban otros dioses, habían otras costumbres, habían cosas totalmente diferentes. El corazón de Israel, de 10 tribus de las tribus de Israel, se había apartado completamente de Dios. Esta ciudad no seguía las instrucciones del Rey de Reyes. Esta ciudad no se guiaba por la ley. Esta ciudad era enemigo de los judíos. Esta ciudad no tenía nada en común con ellos. Y lo que vemos tremendo es que cuando Jesús va de un lugar a otro, dice: a mí me es necesario pasar por esa ciudad. Porque en esa ciudad hay gente que, aunque se apartó de mi Padre, aunque esa gente se apartó, yo nunca he quitado. Dios nunca quitó el corazón de esa gente. Aunque esa gente sí decidió apartarse, siguieron a otros dioses, y aunque esa gente continuaron haciendo lo malo, Dios siempre quiso rescatar a esa gente por amor. Como dice la Biblia, Dios siempre amó a Israel, y por amor a ese pueblo, Dios envió a su Hijo, y no lo envió únicamente para los judíos, no lo envió después para los gentiles también, lo envió incluso por las ovejas perdidas de esa casa que hace mucho tiempo atrás se habían perdido, se habían apartado de la casa de David, pero que Jesús llegó y dijo: yo también soy Rey de Reyes y yo también soy Dios de esa casa. Dios no es excepción de personas. Jesús no llegó y dijo: bueno, yo vengo a predicarles nada más a los míos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron. Y todos los samaritanos, por eso vimos que la segunda enseñanza dice que los samaritanos que ni creyeron en él. Estas personas que les habían hablado por años, que eran conocidos como la casa de Jacob, como la casa de Israel. Estas personas que realmente estaban apartados de las enseñanzas judías, pues también encontraron lugar en el corazón de Jesús para que Jesús fuese y llevara el evangelio. Por eso el evangelio no es para uno y para el otro. Es que él está muy perdido, es que él cayó en droga, es que él hizo, es que él es malo. Porque Jesús vino a lo que se había destruido, a lo que se había perdido en este mundo. Y entre ellos estaba esta casa. Fíjate todo el contexto de lo que ocurre para que ellos se tuvieran que separar. Y cuando Jesús viene a este mundo, dice: yo tengo ovejas que también no son de este redil, pero necesito traerlas también a la casa de mi Padre. Porque no, mira, eso habla del amor increíble que hay en el corazón de Dios. Un amor inefable que no se acaba y que no se termina. Por eso la Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él continúa siendo fiel. Porque cuando Dios te entrega una promesa, Dios lo va a cumplir. Tú puedes buscar separarte de Dios, pero Dios siempre te va a buscar, te va a abrazar y va a hacer lo necesario. Por eso en la primera enseñanza dice: Jesús iba a hacer lo necesario para traer a estas personas a los pies de Él. Y le era necesario, por eso el versículo dice: le era necesario pasar por Samaria. No porque le quedaba de camino, no porque era la ruta más segura, es porque él tenía un propósito que cumplir en ese lugar. Porque esa gente que un día adoró al Rey de Reyes, esa gente que un día amó al Rey de Reyes, esa gente que un día alabó, levantó los brazos ante Dios y dijo: tú eres el que nos sacaste de Egipto. Ahora estaban adorando unos becerros de oro, ahora estaban adorando otros dioses. Y cuando pasaban las generaciones, ya ni se acordaban de que el verdadero Dios es el que ellos adoraban, sino que ahora en su corazón lo único que había eran ídolos. Y Jesús dijo: a ustedes también voy. El evangelio también es para ustedes. Por eso Dios envió a su Hijo, y decía Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Importantísimo todo esto. Mira lo que dice. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel con sus ídolos inútiles. El pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Ahora estos tribus tan bellas habían construido una ciudad muy grande, muy hermosa, pero que el rey de esta ciudad no era Dios. El que gobernaba en esta ciudad no era Dios. Dame uno, por favor.
Mira lo que sigue diciendo. Segunda de Reyes. El Señor desgarró a Israel de la familia de David. Nos cuenta más o menos esto y dice: y los israelitas proclamaron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam apartó a los israelitas de seguir al Señor y los llevó a cometer un gran pecado. Por eso los israelitas siguieron cometiendo todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Al final, el Señor los expulsó de su presencia, tal como había prometido por medio de sus siervos a los profetas. Los desterró de su país y los llevó a Siria, donde estaban hasta el día de hoy. Mira lo que dice el 24. El rey de Asiria llevó a los israelitas de Samaria y le puso en su lugar otra gente. ¿De dónde? De Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamás, de Sefaraballín. Ellos ocuparon las ciudades de Samaria y vivieron ahí. Imagínate, sacó a los israelitas, que eran estaba Samaria en ese momento, sacó a los israelitas y los esparció. Cuando usted estudia esto y ve todas esas ciudades, los esparció por el mundo. Los esparció por muchos lugares. Sí dejó gente ahí en Samaria. Y agarró gente de Asiria y los metió ahí. Y hubo una mezcolanza increíble. Entonces esa ciudad, que antes era conocida como la casa de Israel, la casa de Jacob, llegó a ser la capital de la idolatría. Cada quien adoraba al Dios que quería adorar, cada quien hacía las cosas, a tal punto de que dice la Biblia de que le pidieron por favor que enviara a algunos sacerdotes para que siguieran enseñando las costumbres. Sin embargo, aunque enviaron sacerdotes israelíes para que siguieran enseñando las costumbres, ellos seguían adorando cada quien a su rey, porque las costumbres eran extremadamente... cada quien creía en lo que quería creer. A esa ciudad de Samaria, y en medio de todo eso, Jesús, nuestro rey, dice: me es necesario pasar por ese lugar. Me es necesario ir a ese lugar a enseñarles el verdadero evangelio. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Es preciosa la respuesta de la gente, hermano. Cuando Jesús llegó a ese lugar, te voy a decir por qué. Porque el que es de Dios, cuando Dios le habla, responde. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Aunque estés apartado, aunque el corazón, mi hijo pastor, él estuvo apartado mucho tiempo, él está apartado, mire, yo no sé. Ese muchacho, cuando escuche la voz de Dios, él va a volver. Porque el que es de Dios se escucha. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ellos sabían, Jesús sabía que le era necesario pasar por ese lugar, porque cuando Jesús llegara a ese lugar, esa gente, la gente que estaba ahí, que era del remanente, por supuesto, porque en esa ciudad habían gente que no habían creído jamás en Jesús, pero la gente que había creído en ese Dios maravilloso, cuando escucharan la voz de Jesús, iban a reaccionar. Por eso tú ves que esta conversación es preciosa y que hay conversión de los samaritanos en una visita. Cuando hubieron pueblos, incluso entre ellos Galilea, donde Jesús predicaba y nadie le creía. Jesús dice: nadie es profeta sin honra sino en su propia tierra. Yo en mi tierra predico. ¿Qué? Si tú eres un carpintero, tú eres el hijo de María y de José, ¿quién eres tú para hablarnos? Él fue a Samaria 2 días, hermano, ahí lo vamos a leer. 2 días estuvo en Samaria y revolucionó Samaria. Porque los que son de Cristo, cuando escuchan la voz de Dios, obedecen a la voz de Dios. No hay forma, hermano, no hay forma. Porque cuando el maestro llama, aleluya, las cosas tienen que pasar. Amén. Mira qué estaba pasando aquí. Dios permitió, por supuesto, que en esta ciudad que ahora había sido destruida, prácticamente había sido saqueada y habían quedado los israelitas en cautiverio. Dios permitió entonces que esta gente que había hecho lo malo por muchos años entonces quedaran dispersos, mientras que la tribu de Judá estaba abajo. Sin embargo, años después, ellos también tuvieron un cautiverio. ¿Cómo fue eso, pastor? Dame uno. Y voy a ir muy rápido con esta lámina, porque ya la conocemos. Sin embargo, yo quiero simplificarte todo lo que te he dicho en estas 2 láminas. Dame uno en esta lámina. 2 reinos, Israel y Judá. Reino del norte. Usted le puede decir reino de arriba. Casa de ¿quién? Pero ¿casa de quién? No, casa de Jacob o casa de Israel. Y esta era la casa de David. Casa de Judá, que era la casa de David. ¿Por qué? Por sus descendientes, por los que venían. Aquí habían 2 reyes, dame uno, porfa, dame los nombres.
Por supuesto, ya tú conoces, arriba Jeroboam y abajo Roboam. Yo te aseguro que esto no se te va a olvidar más nunca. Y cuando tú estés leyendo Reyes, te va a aclarar el panorama de lo que estás leyendo. Ah, con razón. ¿Por qué? Porque habían profetas en la Biblia. Cuando tú lees, sabes que hay profetas mayores, profetas menores. ¿Y por qué los profetas? ¿Dónde estaban ubicados los profetas? Habían profetas que predicaban o profetizaban sobre esta tierra y habían profetas que profetizaban sobre esta otra. Amén. Dame uno. Estos sufrieron el cautiverio de los asirios y estos, dame uno, el cautiverio de los caldeos y los persas. Eso no, ahorita no es muy importante, pero dame otro. ¿Qué se predicaba entonces aquí? ¿Qué era lo que predicaban aquí los profetas? ¿Qué crees tú, Lady? ¿Qué predicaban aquí los profetas? Arrepiéntanse de la maldad, de la idolatría. Por eso es que cuando tú escuchas los profetas, las profecías sobre esta gente que profetizaba aquí, les decía: arrepiéntanse, vuelvan al Dios verdadero. Mire, dejen de adorar ídolos que no hacen nada y esa mezcolanza que tienen. Eso era lo que predicaban esos profetas. ¿Quiénes fueron? Dame uno. Elías y Eliseo profetizaron aquí. Por eso es que cuando tú entiendes que la profecía de Elías y de Eliseo era muy fuerte, era porque realmente lo único que necesitaba era que ellos salieran de esa mentira donde ellos estaban. Amén. ¿Quiénes más profetizaron? Dame. Oseas, Amós, Jonás, todos ellos profetizaban acerca de arrepentimiento. Ese era su mensaje. Mira, cuando tú llegas y tú guardas estas láminas o veas este video y tú llegas y dices: voy a leer los profetas, y tú entiendes ahora que cuando estás leyendo Oseas, tú sabes lo que estaba pasando ahí y por qué Dios los mandaba a profetizar acerca de eso. ¿Por qué lo sabes? Porque ya conoces el contexto histórico y ya tú sabes que lo que aquí estaba pasando tenía que ver con idolatría, con que ese pueblo, esas 10 tribus se habían apartado del corazón de Dios o habían apartado su corazón de Dios. Mira, llegó el juicio. Llegó el juicio, por supuesto, en el año 800 aproximadamente. Dame otro, por favor. Y esta ciudad llamada Samaria fue sitiada. ¿Por quién? Por los asirios. Y los asirios llegaron. A esta gente la esparcieron por el mundo y gente de ellos lo metieron a vivir aquí en este lugar. Entonces realmente esta tribu, este reino de arriba, dejó de ser las tribus de Israel para convertirse en una ciudad que, aunque había sido alguna vez perteneciente a las tribus de Israel, ahora era donde había gente que sí y gente que no. Gente que ahora estaba mezclada, gente de Israel que ahora estaba mezclado con gente de Asiria, y que cada quien adoraba el Dios que quería adorar. Por eso sus corazones eran tan tercos. Pero mira lo que dice, dame otro. Mira lo que dice: los desterró de su país y los llevó ¿a dónde? A Siria. El versículo que leímos ahorita dice que cuando Dios los destierra de su país, el rey de Asiria los lleva a ese lugar. Ahora, ¿cuántos saben cuál es la capital de Asiria? ¿Quién me lo dice? Nínive. Exactamente. Dame uno, please. Ah, bueno, es que aquí lo decía. Y yo, menos mal que no di el tostón. La capital de Asiria era Nínive. Escúcheme este dato tan hermoso y curioso. ¿A dónde le pide Dios? ¿A dónde le pide Dios a Jonás que vaya a predicar? ¿Y por qué Jonás se negó? Porque Jonás era el profeta llorón que se quejaba. No, porque esta gente le habían destruido la familia, le habían destruido la ciudad, habían destruido todo lo que él conocía. Sin embargo, mira este otro caso, mira este otro dato, perdón. ¿Te suena Jonás y Nínive? Jonás va aquí a predicar y Dios lo manda a predicar porque había gente de Israel que estaba ahora en Asiria. ¿Te estás dando cuenta de eso? Dios los destierra a la gente de Israel y ahora están en Asiria. Y ahora Dios va a destruir esta ciudad, pero Dios dice: no, Jonás, no la voy a destruir. Ve y predica, porque ahí también hay hijos míos. Donde tú estás hay bendición. Porque donde hay un hijo de Dios, ahí tiene que haber bendición. Y yo no vine a tirarte flores, vine a decirte que donde tú estás, Dios, está el corazón de Dios. Porque nosotros no corremos detrás de Dios. Nosotros tenemos al Dios de los cielos aquí en nuestro corazón. Y donde nosotros vamos, la presencia de Dios va con nosotros. Y el rey de Asiria llegó y dijo: bueno, yo llego y meto a los israelitas aquí. Y Dios dijo: si los metes ahí, ahí me meto yo. Y fue Jonás a predicar.
Y dice la Biblia que Nínive se arrepintió y Jonás se puso bravo. Jonás dijo, ¿cómo es posible? Yo sabía que tú no los ibas a matar a todos. Y Dios dijo, yo también amo a Nínive, porque ahí hay gente, primero gente que yo amo y segundo gente que yo tengo que rescatar. Fíjate lo que Dios hace y cómo el corazón de Dios es precioso cuando Él quiere amar y rescatar a alguien. Entonces mira lo que dice este versículo, dame uno, please. Ah, no, estoy allá abajo. ¿Quién predicó? ¿Quién profetizó entonces aquí abajo? El profeta Joel, el profeta Abdías. ¿Y cuál era el mensaje de los profetas de aquí abajo? El Mesías universal, el Mesías venidero. Mientras que aquí se profetizaba sobre arrepentimiento, aquí todas las profecías tenían que ver entonces con que Cristo, el rey de esa tribu de Judá, vendría pronto, porque la salvación del hombre es por los judíos. La salvación del hombre es por la casa de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué decían así? Tal vez hoy lo estás entendiendo por primera vez. Porque la salvación venía por los judíos y esta era la casa de David. Por eso ellos le gritaban, hijo de David. Por eso los de arriba los habían desgarrado del reino de David. Pero los de abajo seguían cumpliendo esa promesa de dónde vendría el Mesías, el hijo de David, el que iba a tener misericordia y de dónde vendría la salvación de los hombres. Amén. ¿Sí estamos aprendiendo hasta aquí? Entonces, cuando tú lees esos profetas, Joel, Abdías, dame otro, por favor, dámelo. Cuando tú veas a Isaías, Isaías es el evangelio de los profetas. Isaías habló de Cristo, Isaías siempre hablaba de Jesús. Amén, siempre hablaba de Cristo. Síguemelo dando. Amén, él se profetizó que nacería en Belén. Jeremías, Nahum, Habacuc, Sofonías, todos hablaban de ese Mesías venidero. Dame otro, por supuesto, Ezequiel, Daniel. Por eso están las profecías de Daniel que hablan acerca de los tiempos finales. Ageo, Zacarías, todos ellos hablaron profecías mesiánicas. ¿Hasta quién? Hasta el último profeta, que era ¿quién? Malaquías. ¿Y quién era este señor? Juan el Bautista, que dice la Biblia que él es el último. Amén. Dice la Biblia que de los nacidos de mujer, este fue el mayor de los profetas. Amén. Todos ellos nos llevaron ¿a qué? A Cristo. Entre este señor, entre Malaquías y Juan el Bautista, hubieron 400 años. Todo eso lo hemos estudiado. Mira el contexto de todo el Antiguo Testamento y de todo el pueblo de Israel y de todas estas naciones, cómo nos llevan por un lado a gente que quedó esparcida por el mundo y por otro lado una tribu a donde llegó Jesús. ¿Por qué te llevo hasta aquí? Porque Jesús era el Mesías para ellos. Jesús era el rey de ellos. Jesús era el esperado por ellos. Pero Jesús llega y dice, no, ya va, dame uno, por favor. Jesús dice, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús era el rey de ellos, pero aunque Jesús era el rey de ellos, Jesús también sabía que estas personas necesitaban salvación. Mira, si nos incluyó a ti y a mí que éramos gentiles, que no teníamos nada, ni arte ni parte en esto, ¿cuánto más el corazón de Jesús iba a buscar a esta gente? ¿Cuánto más el corazón de Jesús iba a decir, a esto los tengo que rescatar? Ahora, si no predicamos más, si dejamos el mensaje hasta aquí, tú sabes por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Porque él tenía que predicarle a los samaritanos. Pastor, los de la casa de Israel, eso no eran los judíos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver, porque por supuesto que siempre existe. Dame otros dos puntos de vista. Mira lo que dice, donde dice ese versículo que te nombré, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer era gentil. Amén, los cananeos eran gentiles. Y le dice, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, yo vine a buscar lo que se había perdido. Hasta ahí, esta mujer gentil todavía no entraba dentro de la salvación. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen. Y él le dijo, mujer, grande es tu fe. Y le hizo el milagro. Pero Jesús declara que él vino
a buscar lo que se había perdido, inclusive a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a seguir investigando esto, dame otro. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? ¿De David? ¿De quién está hablando? Dígalo. De Cristo. ¿Cómo sabemos que está hablando de Cristo? ¿Ah? Dice, reinará, levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia, hará juicio y justicia en la tierra. Nosotros sabemos que está hablando de Cristo, pero sabemos que está hablando de Cristo por dos cosas. ¿Por qué nombra a David? Por lo que ya hemos hablado, que él era descendiente de la casa de David. Por eso le decían hijo de David. Pero un dato para saber y demostrar que está hablando de Cristo y no de David. ¿Ah? Habla de la tierra y del lugar, pero hay un dato muy fácil de demostrar. Dame uno, porfa. Mira, David reinó en el año 1000 y Jeremías profetizó en el año 60. Cuando esto se escribió, cuando esta profecía se dio, David había muerto hace más de 300 años. Entonces aquí no está hablando de David. Levantaré a David de los muertos. No. Estaba hablando de Jesús, de la descendencia de Jesús. Por eso nosotros sabemos, y te doy este dato porque nosotros estudiamos la Biblia exegéticamente para entender, wow, aquí no estaba hablando, no puede hablarme de David porque ya David había muerto. Me está hablando de la descendencia de la casa de David, pero yo te aseguro, hermano, que hoy ya tú estás entendiendo un poquito más por qué la Biblia dice, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quiénes eran los judíos? ¿De dónde descendían los judíos? ¿De dónde descendía todas estas tierras, esta gente de arriba? ¿Por qué hay tanto odio y tanta pelea entre samaritanos y judíos? ¿Por qué la parábola del samaritano? ¿Por qué Jesús hacía todas estas cosas? Tienen que ver con el contexto histórico de todo lo que ahí estaba ocurriendo. Y mira lo que dice: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más. Escucha lo que no dirán más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Eso que decía todas las tribus de Israel, que se reunían a decir, viva Jehová, que hizo subir a Israel de la tierra de Egipto. Mira lo que dice. Ya esos días no serán, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Tú estás viendo la diferencia ahí? Dime que sí o te lo repito. ¿Sí estás viendo la diferencia? Ahí está diciendo, llega el momento en que ya no dirán, viva Jehová, que agarró todo Israel y lo sacó de Egipto. Ahora dirán, viva Jehová, que agarró los de arriba, que habían sido desechados por todas, y los traerá nuevamente a su tierra. ¿Por qué? Te voy a poner el mapa, dame uno, please. El mismo mapa que te puse. Reino de Israel, reino de Judá. Amén. ¿Cómo era conocido esto? Reino del norte, y aquí reino del sur. Pero también era conocido, dame uno, como casa de Israel o casa de Jacob. Entonces aquí está diciendo que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, los que los habían desechado, los que habían abominado. Pero ¿quién los hizo subir? David, Jesucristo. Esto era una profecía sobre eso que estaba pasando, que Cristo fue el único que pudo traer inclusive a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nuevamente a su redil. Nadie sino Cristo podía hacer eso. Cristo fue el único que unificó nuevamente, y que unificará nuevamente esas dos casas. La casa de Jacob, o de Efraín también es conocido, o casa de Israel, por supuesto, y la casa de David. Porque Cristo es pastor de ambos. Porque mira lo que sigue diciendo. ¿Cómo se llama entonces el reino del sur? Ya tú lo conoces, dame. Casa de David, por supuesto. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos este versículo, que Cristo es el que pudo traer. Entonces ahora estamos entendiendo lo importante, no solamente lo necesario, lo importante de que Jesús predicara en Samaria y a todas las personas ahí alrededor que habían sido esparcidos.
incluyendo muchos de nosotros, los gentiles, que sin saberlo tenemos descendencia de todas esas cosas. Cuando tú ves, hermano, cómo fue disparcido esta ciudad, cómo fue dispersa por el mundo entero, tú dices, muchos de nosotros sin saberlo podemos tener descendencia. Hay apellidos súper raros. Hay gente apellido y que Lamas. ¿De dónde sale ese apellido? Porque calidad los Herrera, ¿verdad? Herrera, oye. Pero Lamas, Chekowski, y que son venezolanos. Entonces es importante, hermano, que tú y yo entendamos esto. Amén. ¿Sí se entiende? ¿Entendimos esto? Seguimos entonces. Mira lo que dice Juan 10:14. Dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y dice, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, dijo Jesús, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pastor, entonces estos son los de la casa de Israel. Ahí entra la casa de Israel, ahí entramos tú y yo como gentiles. No éramos del redil de los judíos, pero éramos ovejas de otro redil, y todos los que hemos escuchado su voz somos pastoreados por un solo Dios. Somos pastoreados por Jesús. Por eso es que somos un solo pueblo. Amén. Mira lo que dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. El Padre le dijo, hijo, es necesario que pases por Samaria. Ve a Samaria, porque hay que predicarle. Y después comenzaron a predicarnos a nosotros los gentiles. Y los judíos quedaban locos. Y los judíos decían, wow, no puede ser. Para los gentiles también es el Espíritu Santo. Para los gentiles también es la salvación. La salvación no era solo para los judíos. Era para todas esas personas que aún habían pertenecido a la casa de Israel y que ahora estaban perdidas. Y también para nosotros los gentiles. Amén. Seguimos. Entonces ahora sí llegamos a Juan otra vez. Y como comprenderás, solo vamos a leer, porque ya ahora tenemos todo aquí en la mente, ya tenemos el contexto. Ahora ya solamente leemos y entendemos lo que aquí está pasando, porque mira lo que dice. Versículo 6, allí estaba el pozo de Jacob. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Y dice, allí estaba el pozo de Jacob. ¿Y por qué de Jacob? Porque era la casa de Israel. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Ya tú sabes por qué. Ya sabemos por qué se rechazaba todo trato. Porque no se pasaban, porque los que están allá arriba ya no eran mis hermanos. Los que están allá arriba ya no eran. Primero entramos en conflicto, después entramos en guerra. Después entonces ya los que están allá arriba ni siquiera eran los mismos. Ahora hay gente allá arriba que ni siquiera yo conozco. Entonces rechazaban todo trato. Fíjate qué interesante, al conocer el contexto histórico, cómo el capítulo solo se nos aclara. Entonces dice, rechazaba todo trato con los judíos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy mujer samaritana. Ahora tú dices, ya sé por qué no tenía que hablarle. Y por qué Jesús no debió haber llegado a ese pozo. Y por qué Jesús no debió ni siquiera haber llegado a ese pozo. Un judío sentado en el pozo de Jacob. ¿Qué te parece de los samaritanos que decían judíos? Un judío sentado en el pozo. Fíjate qué bonito cuando entendemos el contexto de las cosas. ¿Qué hace este judío aquí sentado? Bueno, por lo menos no sé ni quién es. Se nota que es judío por las facciones y la cosa, pero ojalá ni me hable. Y Jesús llega y le habla y la mujer dice, usted es judío y yo soy samaritana. ¿Por qué usted me habla? Usted se chifló. Eso es lo que está pasando ahí. Qué bonito es entender la Biblia en su contexto para entender lo que ahí estaba pasando. Le dice, usted es judío y yo soy mujer samaritana, ¿por qué me pide agua de beber? Y le dice, Jesús le contestó, si tan solo supieras
el regalo que Dios tiene para ti, aleluya. Si tan solo supieras por qué yo me senté en este pozo. Si tú supieras que va a haber salvación para ti, para tu pueblo hoy, porque donde Cristo pasa tiene que haber salvación. Si tú supieras para qué yo vine a este pozo, le dijo Jesús. Yo no vine, mujer, a buscar agua. Yo vine a darles agua que brota para vida eterna. Era necesario que Jesús pasara por ese lugar, no porque tenía sed, no porque no había dónde tomar agua, porque Jesús venía a darle vida a esa gente que estaba muerta en delitos y en pecados. Jesús vino a entregar vida en ese lugar. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados Jacob? Porque ellos son de la casa de arriba. Él es nuestro antepasado. Jacob, la casa de Israel, la casa de Efraín. ¿Usted se cree superior siendo judío a nuestros antepasados, a nuestros padres? Y llega y le dice que disfrutaron él y sus hijos, que nos dio este pozo. Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí para sacar agua. Mira, quiero decirte esto. La idea central y principal de este pasaje tiene que ver con la salvación del pueblo samaritano. Pero comenzando por ¿dónde? Por la salvación de esta mujer. ¿Sabes qué hace Jesús? Jesús sabía que esa mujer iba a estar ahí en ese lugar. Y Jesús conocía la vida de esa mujer. Y Jesús sabía que llegando a ella iba a poder llegar a los samaritanos. Muchos de nosotros llegamos a Cristo porque Jesús primero fue a cualquier familiar de nosotros. Jesús utiliza los errores que pudieron haber cometido cualquier familiar, tú y yo, para poder salvar nuestra familia. A veces decimos, yo era la oveja negra de mi casa y fíjate, fui el primero que recibí a Cristo y ahora mi familia completa ha recibido al Señor. Mi papá era el más peleón de los hermanos, el que daba más problemas, el que hacía las cosas y fue el primero que recibió a Cristo y casi toda su familia ha recibido a Cristo gracias a que Jesús un día le llegó al pozo. Y a veces tú y yo pensamos que la salvación es por rendirnos ante Cristo, pero cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es importante que lo entendamos porque esta mujer, mira, este dato curioso, dame uno, que nos dice aquí, la mujer estaba cerca al mediodía. Nos da a entender que esta mujer no quería que nadie se acercara a ella, porque la hora más común de que las mujeres sacaran agua era muy temprano en la mañana o al bajar el sol. O iban muy tempranito o iban cuando bajaba el sol. Pero esta mujer cuando se fue al mediodía a ese lugar es porque ella no quería encontrarse a mucha gente. Dicen los teólogos que estudian esto, que eso era como un evento social entre las mujeres. No le llame chisme, no, era un evento social entre ellas. Iban a sacar agua, conversaban, era algo amigable. Se informaban entre ellas. Entonces ellas iban a ese lugar, sacaban agua y en el momento que sacaban agua entonces habían esas conversaciones y era grato y era ameno para ellas. ¿Qué interés podía tener una mujer en ir sola a ese lugar a sacar el agua? Simple y llanamente Keini se sentía tal vez burlada o tal vez criticada. ¿Por qué? Porque ya tú conoces el contexto, tenía 5 maridos, el que tenía no era el de ella, se lo había quitado a otro, no, es que no se había casado. Eso es lo que dice, ya lo vamos a leer. Pero realmente esta mujer no quería acercarse. De hecho, dame otro, porfa. Mira lo que dice allá abajo. Dice, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a este lugar. Porque venir a este lugar para mí es un martirio. Porque aquí me consigo las mujeres que me pasan por el lado con el pecadómetro. ¿Cuántos con pecadómetros hay aquí? Ninguno. Gloria a Dios por eso. Que me pasan por un lado y dicen, mira, estas 5 mujeres, estas tenido 5 maridos y mira, ahorita anda con fulanito. Pero lo que no sabían es que Jesús, de lo vil y de lo menospreciado, escogió a Dios. Y que vino, agarró a esa mujer y a través de ella ya salió corriendo y le dijo a la gente, wow, vino un hombre que me dijo todo lo que iba a hacer.
y la gente salió al encuentro de Jesús. Importantísimo que entendamos eso. Es más, Jesús fue fuerte. Jesús ni siquiera llegó y le habló y le dijo, bueno, mujer, yo sé que tú tienes algún problema, pero no, mira lo que le dijo Jesús, dámelo, dame uno. Mira lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Ok, ¿tú quieres de esa agua viva? Sí, yo quiero de esa agua viva para no tener sed jamás. Y le dijo, ¿quieres de esa agua viva? Ve entonces, le dijo, y trae a tu esposo. Y entonces llega y le dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente, le dice Jesús, dijiste la verdad. 5 esposos, 5 maridos has tenido y ahora no tienes. Mira la reacción de esta mujer. Jesús claramente confronta su pecado y la mujer le dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame. Mira esta pregunta, hermano. ¿Por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Ahora, ¿se lo dice usted o se lo digo yo? ¿Verdad que ahora sabemos por qué? Ahora entendemos por qué esta mujer no sabía la respuesta. Ella no sabía por qué los samaritanos adoraban en un lugar y los judíos adoraban en otro. Y ella decía, yo quiero saber esto. ¿Qué fue lo que pasó? Y es lo que hemos hablado hoy, lo que hemos conversado hoy. ¿Por qué si nosotros esperamos al Mesías? Si nosotros esperamos también, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y mira lo que dice. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte, donde estaba Jesús en Samaria, o en Jerusalén, adoran. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos. Mira que dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de a quién adoran. Amén. Ustedes los samaritanos saben muy poco de a quién adoran. ¿Por qué? Por todo lo que había ocurrido. Ellos no sabían ellos iban a adorar a un lugar y ni siquiera sabían a quién adoraban. Me hace recordar a muchas religiones que dicen que están adorando al Dios verdadero, pero conocen muy poco a quién adoran. Eso se llama como religión. La definición de religión es hacer cosas para querer acercarse a Dios. Eso no tiene nada que ver con adoración. Ya nosotros semanas atrás hablamos lo que realmente en Romanos 12, lo que era la adoración que realmente agrada al Señor. Esta gente estaba iban a adorar y no sabían a quién adoraban. Y le dice, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos, dice, sí sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene por mí, dice el Señor. Y dice, los judíos conocemos bien a quién adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Seguimos. Dame otro. Mira lo que dice. Lo que sigue diciendo, versículo 25 al 30. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. ¿Qué le dijo Cristo? Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. ¿Cuál es la finalidad del libro de Juan? Presentar a Cristo como el Mesías. ¿Por qué Juan nos cuenta esta historia? Para que entendamos que la salvación incluso de ese pueblo, de los samaritanos, de los gentiles, de todo el mundo entero, tiene que ver con Jesús. Porque Jesús es el Mesías. No hay otra forma, no hay otro Salvador, no hay otra persona el cual pudiese unificar la casa de Israel con la casa de David, los otros, los gentiles, los que no tenían, porque de tal manera, recuerda que eso viene de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel de la casa de Israel, de la casa de David, los gentiles, los samaritanos, los locos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y dice, justo en ese momento,
volvieron sus discípulos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se sorprendieron. Ya sabemos por qué se sorprendieron. Jesús fue a sentarse en el pozo de los samaritanos y está hablando con una mujer. Aquí sí fue. Ahora entendemos lo difícil que era hacer esto. Y le dice, al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle. Me sorprendí, pero ni loco le pregúntale tú a Jesús, pregúntale tú. Ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? Ellos no entendían, ellos solamente sabían que Jesús había ido. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea. Esta foto la saqué, es de la vida real. La saqué de ese momento. No vaya a creer que la hice con inteligencia artificial. Y dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el que estamos esperando? ¿No será este? Así que la gente salió de la aldea para ver a Jesús. Esa mujer pecadora que había fallado fue el instrumento para vocear de que había alguien que venía de parte de Dios. Seguimos. Mira lo que dice. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Mira lo que aquí estaba pasando. Y ya nos quedan pocas láminas, pero mira lo que aquí estaba pasando. Está Jesús emocionado, la mujer sale corriendo, le dice a la gente, mira, aquí como que está el Mesías porque me dijo mi vida toda, el hombre es un profeta y me dice que él es el Mesías y toda la aldea sale a ver y los discípulos, Jesús, vas a comer. Cómete algo, Jesús, no has comido en todo el día, mira, estás flaco. Por eso vemos la respuesta de Jesús. Jesús dice, ustedes no se imaginan lo que aquí está pasando. Mi padre me envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a esta gente que tiene siglos, y ustedes pensando en comida, en que yo pare todo. Ya va. No les voy a predicar todavía, déjenme comer primero. Mira la respuesta de Jesús. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. O sea, no me vengan a hablar de comida, que ahorita estoy en lo que realmente me alimenta. Hacer la voluntad de mi Padre y terminar la obra que Él me encomendó. Que todo el que creyera en mí, yo lo trajera a los pies del Señor. Y si ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Eso lo hemos cantado por años. Alza los ojos y mira, la cosecha está lista. La cosecha estaba lista. Jesús dijo, miren la gente sedienta de Dios. Dejen de pensar en la comida. Oíste, Miguel, dejen de pensar en la comida. Dejen de pensar en tantas cosas. Levanten su mirada, miren la gente sedienta de Dios y ustedes pensando en otra cosa. Mira lo que les dice. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. ¿Por qué les dice el Señor? Los envío donde ustedes no sembraron, ahí van a cosechar. Porque ya esta gente estaba esperando un Mesías. No fueron ellos que fueron ahí a evangelizar. No fueron ellos que ellos fueron a hablarle. Ya esta gente estaba esperando un Mesías porque ya ellos conocían ciertas cosas, pero habían muchas cosas que los nublaba. Y Jesús fue a llevarles el evangelio. Ustedes no trabajaron en esa cosecha, pero a ustedes les toca levantarlas. A ustedes les toca levantar esa cosecha en Samaria. Amén. Díganme amén duro. Seguimos. Está terminando. 39 al 42 dice, gloria a Dios por lo que Jesús fue a ese lugar. Por lo que Jesús fue a ese lugar. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. Muchos, y mira lo que dice, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días en ese lugar. 2 días duró Jesús en ese lugar y la gente creyó en Él. Él nació en Galilea y la gente no creía en Él. Pero se quedó 2 días en ese lugar. ¿Qué cree usted que le predicó Jesús a esta gente? Lo que hemos hablado.
Mire ustedes esto, sus antepasados, y con la sabiduría de nuestro Rey de Reyes. Yo me imagino a la gente llorando ahí diciendo, Señor, tú eres el Salvador del mundo. Tú eres nuestro Dios. A ti te esperábamos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde firmamos? Mira lo que dice el versículo. Tiempo suficiente. 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya. Mira, ve, aquí están. No lo hice con fueron fotos reales, no fue inteligencia. Seguimos. Mira lo que termina diciendo este versículo. Hasta ahí nos hace referencia de esta historia. Idea principal de este capítulo: la salvación de Jesús hacia los samaritanos. La salvación de Jesús. Jesús provee la salvación de todo el necesitado. Él da el primer paso. Mientras que Nicodemo, que era religioso, vino a él. Él fue a la mujer samaritana. Hizo todo lo que tenía que hacer, habló con ella, le mostró su pecado, confrontó su pecado, habló de parte de Dios, fue preciso en lo que le dijo. La gente salió a escucharlo y no cayó su boca, le habló, se tuvo que quedar 2 días en ese lugar y en esos 2 días predicó el verdadero evangelio y los samaritanos se arrepintieron y dijeron, ahora creemos que este es el Salvador del mundo. Y mucha gente hoy en día, y mucha gente necesita que nosotros abramos nuestra boca y que realmente entendamos que lo que nosotros predicamos no es una religión, sino realmente es la salvación de este mundo. Predicamos a Cristo como ese Salvador para todo aquel. No, pastor, yo no le predico a Él porque es que Él es muy fuerte de corazón. Yo no le predico a Él porque es que Él está muy perdido en pecado. Esos son los corazones en los que Cristo más quiere trabajar. Nunca subestimes el poder de la palabra del Señor para llevarle la palabra de Dios a quien sea. Así esté metido en una religión extraña, porque esta gente, créeme, que estaba en mencolanzas locas. Pastor, es que él pertenece a X religión. No te limites, porque cuando el Señor quiere libertar, Él va a libertar. Tú abre la boca, el poder de Dios está ahí para salvación y vida eterna. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y eso lo debemos entender. El capítulo solamente termina diciéndome sobre otro acontecimiento que ocurrió acerca de un funcionario que llegó a rogarle a Jesús, un poco más adelante, llegó a rogarle a Jesús que sanara a su hijo. Solo lo voy a leer porque es el final del capítulo para que terminemos el capítulo 4. Pero ya ahí en ese momento solamente nos dice que los samaritanos entonces recibieron la salvación y muchos creyeron en Él como el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, dice, estos 2 días me imagino que Jesús sigue su camino. Bueno, ahí lo dice. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra sino en su pueblo. Bueno, por eso, si no es en su pueblo. O sea, en mi pueblo nadie me cree. Aquí estuvo 2 días y se entregó media Samaria. Y dice, sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que Él hizo allí. Entonces ya los galileos como que dijeron, wow, este como que sí es el hombre. Este como que sí es el Mesías. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino, donde hizo aquel milagro. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judá a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales, milagros y maravillas? ¿Acaso ustedes, Galileos, si no es por los milagros, por las maravillas, no van a creer en mí? El hombre le dijo, Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba camino a su casa, iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron al encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano.
Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Ese fue el segundo milagro, dice allá abajo, que Jesús hizo en ese lugar de Caná. El primero fue el agua en vino cuando aún no había comenzado su ministerio. ¿Qué vemos aquí, hermano? La tierra de Jesús, donde Jesús debió haber hecho muchísimos más milagros porque lo tenían ahí, él era él y la gente lo menospreciaba. Fue a Jerusalén y la gente creyó en él. A donde iba la gente creía en él. Donde iba hacía milagros. Fue a Samaria y le predicó a Samaria y los samaritanos creyeron en él. Y en Galilea y en este lugar, este era el segundo milagro que él hacía. El segundo milagro. Por eso él había declarado: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y acaso no van a creer en mí si no es por los milagros? Sin embargo, hizo el milagro. Y ahí fue donde este funcionario creyó en él. Cuando vio que la cosa apretó y que Jesús hizo el milagro, entonces fue que creyeron en él. Amén. Entonces vemos, ese es el capítulo 4 de Juan. Amén. Importante entonces que entendamos que para entender toda la riqueza que tiene un capítulo, nosotros debemos conocer los contextos y por qué se dicen las cosas. Amén. Ponte de pie, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores y continuamos la siguiente semana. Y yo sé que esto no solamente te va a servir para Juan 4, sino para toda la Biblia. Cuando leas los profetas menores, cuando leas los profetas mayores, cuando leas todas las cosas. Tú sabes cómo empieza el libro de los profetas. Y este es el profeta tal que profetizó donde el reinado de tal, para decirte si profetizó en Judea o profetizó allá arriba en Samaria. Amén. Por eso la Biblia trae esos datos. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio que tenemos, Señor, de compartirla. Te pido en el nombre de Jesús que podamos atesorarla, Señor, y que nos ayude a crecer en tu conocimiento, Señor, en conocer cada día más de ti, en entenderte más, Señor, en entender más tu palabra, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y esta os hará libre, Señor. Queremos conocerte a través de ella, Señor, saber tu propósito para poder unirnos a Él, saber, Señor, cuánto nos has amado y saber cómo, Señor, de qué manera tú amaste a este mundo precioso. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos en paz y en bendición, despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.